A pensar más con Rosa María Palacios. Muy buenos días, señoras, señores, bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios desde Radio Santa Rosa para todo el Perú y para todo el mundo. Ya estamos conectados con Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Cepagua, Ucayali, Radio Quillabamba TV en La Convención, Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. También se une la señal de Radio Huánuco en Huánuco, Radio La Voz de Ayacucho en Ayacucho, Radio Pública en Puno, Radio Moro en Ancash, Radio Cumbre en Huancayo, Radio Milenio en Satipo, Radio Estación Solar en Abancay, Radio Oriente en Yurimagua, Radio Los Ángeles en Cajamarca, Radio San Valentín en Lampa, Radio Activa en Cerro de Pasco, Radio Continental en Huanta. Además, también tenemos canales de televisión de cable como Onda Digital TV, Fuego TV, Quillabamba TV y otros canales de cable que se unen a la señal de A Pensar Más con Rosa María Palacios en el interior del país. También tenemos la plataforma móvil, el Facebook de Radio Santa Rosa, el Facebook de Radio Quillabamba TV, el canal de YouTube de Radio Santa Rosa y obviamente nuestra página web www.radiosantarosa.com.pe. Muy bien, hoy día es 7 de septiembre del año 2023 y ayer tuvimos cambios en los ministerios. 6 ministros, 2 rotaron, 4 nuevos. Rosa María nos trae el análisis completo de estos cambios ministeriales. Rosa María, muy buenos días. Muy buenos días, Abel, y muy buenos días a todos los que nos escuchan en el Perú y en el mundo entero. Comenzamos la mañana, como siempre, con las menciones de los auspiciadores de este programa. La Pontificia Universidad Católica del Perú es la universidad número 1 del país en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, de acuerdo al Ranking Times Higher Education 2023. Este logro refleja nuestro compromiso por la construcción de una ciudad inclusiva, segura, resiliente y sostenible. Visítanos en puc.edu.pe. Palestra Editores presenta el libro Justicia Climática, Vulnerabilidad y Protección, una contribución importante a la discusión sobre justicia climática y su relación con los derechos humanos y la distribución de recursos. Sin duda, una lectura fundamental para aquellos interesados en la ética y la política del cambio climático, así como para aquellos que buscan soluciones justas y equitativas para abordar este problema global. Encuéntralo en palestraeditores.com o escribe al WhatsApp 993-554971. Y tenemos también, como siempre, el aviso de la conferencia que estamos anunciando. Seminario, negociaciones políticas, días 7, 12, 14 y 19 de septiembre, sábado 9 de septiembre. Expositores: Francisco Miro Quesada, Richard Arce, Jaime Lertola, Marisol Perestello, Aníbal Serralta, Eloy Marchán, Juan de la Puente. Convenio con Brasil con la Universidad Federal do Río Grande do Sul y el SEAC. Teléfono SEAC 996-057-321. Muy bien. Y ustedes también nos pueden ayudar, como siempre se los pedimos. Lo único que tienen que hacer es capturar el QR que aparece en pantalla con su cámara en cualquiera de sus billeteras electrónicas, sea Yape, sea Plin, y hacernos una donación. Eso es sencillísimo, se hace en segundos. O si no tiene Yape o Plin, o si vive en el exterior, nos escucha todos los días, este es su podcast favorito, bueno, lo que tiene que hacer es entrar a www.radiosantarosa.com.pe y buscar las instrucciones que PayPal le da. Son muy sencillas y a través de esa fuente nosotros podemos cumplir, ¿no es cierto?, las metas que tenemos mes a mes para poder pagar los gastos corrientes que tiene toda emisión radial. Muchísimas gracias por estar ahí todos los días. Y ahora vamos a las noticias. Como decía Abel, la noticia más importante, la que opaca otras, como la presentación del señor Otárola en el Congreso para sustentar el presupuesto de la República, es el cambio de ministros. Se han cambiado, en realidad, 4 ministros, aunque se han cambiado 6 carteras, porque hay algunos
cambios de ubicación de ministros, ¿no es cierto? Y vamos a ir haciendo un resumen apretado de lo que hemos ido descubriendo de cada uno de los señores ministros que han juramentado ayer, señores y señoras ministros que han juramentado ayer, y comentando un poco cuáles son los retos que tienen cada uno de estos personajes y tratando de adivinar en algunos casos por qué de los cambios. Lo primero que hay que decir es que Dina Boluarte mantiene la misma tradición que Pedro Castillo, la del cambio, ¿no es cierto?, de ministros. Está ahora por cada semana de su gobierno ha habido un cambio de ministro. O sea, estamos en la misma situación que con Pedro Castillo. Esta necesidad de que los ministros duren 3 meses, 4 meses, 5 meses, lo único que está generando es la famosa inestabilidad de la cual, ¿no es cierto?, se queja todo el mundo, empezando por el gobierno. El ministro es la cara del Ejecutivo, la voz del Ejecutivo, el mediador entre la sociedad y el Ejecutivo. Si va desapareciendo cada 3, 4, 5, 6 meses, esa voz no existe. ¿Quién es tu interlocutor? Vaya uno a saber. Si los cambian tanto, ¿qué autoridad tienen? Tienen, obviamente, la legitimidad que les da la designación del presidente de la República, pero pierden toda autoridad cuando son inmediatamente cambiados. Si tienen, aproximación al puesto como la que tiene el inquilino precario, es decir, me meto en una casa, no sé qué día me votan, es muy diferente de la que actúa con, ¿no es cierto?, la idea de que se va a quedar por lo menos el tiempo suficiente como para hacer algo en su sector o responder por algo. Muy bien. Dicho esto, pasemos lista. El señor Eduardo Arana entra a justicia y el señor Maurate va a trabajo. Después vamos a ir sobre el señor Maurate, pero quedémonos con el señor Eduardo Arana, que ha causado, la verdad, una enorme sorpresa, por decirlo menos. A ver, el señor Eduardo Arana es abogado, ostenta un alto grado dentro de la logia masónica de Lima. No conozco los grados de la logia masónica, pero es un importante masón, por ponerlo de alguna manera. Muy bien. El señor Arana ha sido asesor de Gladys Echaíz durante todo su mandato como congresista. Ha sido también asesor o secretario técnico en algunos cargos con el juez Villa Stein, probablemente uno de los jueces más conservadores del Perú. Logia masónica, Gladys Echaíz, Villa Stein, nos hablan de un abogado bastante conservador. No podría estar en otro lugar. Y sabemos cuáles son las posiciones de la señora Echaíz respecto a, por ejemplo, la conducta de Zoraida Ábalos o la necesidad de perseguirla desde el Ejecutivo. El asesor no quiere decir que endose todas las conductas del asesorado, ni todos sus votos, pero nos da una idea. Ha llamado la atención que haya sido asesor, por ejemplo, de 2 tesis que cuestionan las esterilizaciones forzadas o que cuestionan la veracidad del informe de la Comisión de la Verdad. Pero de nuevo, todas esas circunstancias nos dan un perfil del grado de conservadurismo del señor Eduardo Arana, un hombre pro vida, pro familia, pero que según la investigación de Marcos y Fuentes en la Encerrona, ha borrado casi todos los mensajes que tenía en su cuenta de Twitter, donde tenía una obsesión con la congresista Sigrid Bazán, de la cual se ocupaba periódicamente, y no en los mejores términos, por cierto. Pero lo más sorprendente de este hombre conservador, pro vida y pro familia, es que le encanta darle like, y eso no lo ha podido borrar, a cuentas pornográficas. Como lo escuchan, a cuentas pornográficas. Es su vicio particular, ¿no? Nadie puede ser acusado porque le gusten las películas pornográficas o los videos pornográficos o las mujeres desnudas. Pero si eres pro vida, pro familia, y eres tan conservador, ¿no es un poquito inconsistente, por decirlo de alguna manera? Por decirlo de alguna manera.
Y eso no pasaría, como digo, de un vicio personal si es que no tuviésemos que sufrir, como sufro yo, la cantidad de cuentas de porno trolls que tengo y que he contado en este programa varias veces. Eso responde a un patrón. En este caso, el patrón tiene nombre y apellido y ahora es el ministro de Justicia. De otro lado, el señor Arana registra también una denuncia por violencia familiar. Su esposa lo denunció. El asunto terminó con con una investigación fiscal que estaba con dictamen hace varios años y aparentemente el caso ha quedado ahí, no avanzó más. Su esposa señala, en esa época, 2011, que el señor Arana retiró varias cosas de su casa sin su consentimiento, entre ellas 50 cajas de licor. 50 cajas de licor. Denuncia por violencia familiar, Gladys Chaís, Villestein, la logia masónica. La verdad que las figuritas que tiene el señor Arana alrededor no son las mejores, ¿no? Para ser ministro de Justicia. Y también, Rosa María, permíteme Sí, recordar, creo que también asesor del Consejo Nacional de la Magistratura. sí, me estaba olvidando, gracias, Abel, de el infame CNM, secretario técnico, ahí fue secretario técnico, del Consejo Nacional de la Magistratura, con la composición anterior, ¿eh? Que como van las cosas, cualquier día los resucitan también, ¿no? Donde se vendían los ascensos, el acceso a ser juez, a ser fiscal, ¿no? Se vendía, se cobraba. Y se preguntaban estupideces en los exámenes, justamente porque todo el mundo sabía que se pagaba. El señor Eduardo Arana es el nuevo ministro de Justicia de la señora presidenta Dina Boluarte. Cercanísimo también a APP por una razón más concreta, pueden revisarla. Fue candidato de APP. Algo menor, por supuesto, pero fue candidato en las elecciones municipales del 2018. Quería ser regidor en San Isidro, Lima, Perú. ¿Ok? En el distrito más rico del Perú, el señor Eduardo Arana quería ser regidor por Alianza para el Progreso. Trabaja para Gladys Echaíz, para Villestein, para el Consejo Nacional de la Magistratura. Es asesor de la congresista Echaíz y tiene una obsesión con la señora congresista Sigrid Bazán, a la que no respeta en lo más mínimo. Ha borrado todo, ¿eh? Porque claro, una vez que les dicen que van a ser ministros, borran todo. Pero no ha borrado sus likes. Y le gusta el porno. Según Marcos y Fuentes, no se puede pasar todo lo que han encontrado porque su programa es un programa familiar. Seguro en Palacio sabían todo esto, ¿eh? Estoy convencida de que lo sabían. Pues sí, sí, lo sabían. Si no, ¿cómo lo harían juramentar, ¿no? Imagínense ustedes. Muy bien. O sea, hasta antecedentes penales, ¿eh? Muy bien. Luego tenemos a Miriam Ponce para educación. La madre del cordero de estos cambios, según todo el mundo. Como saben, ayer explicamos que la ministra Mañé Márquez había dicho públicamente que se tenía que observar la norma que permitía la incorporación directa, automática, de miles de profesores, ¿no es cierto?, que no habían pasado el examen de ingreso a la carrera, porque ya estaban trabajando interinamente en el sector de educación. Y ante esto fue removida y colocada por la señora Miriam Ponce. Pero lo gracioso es que la señora Miriam Ponce, que tiene muchos años en el sector también, varios años acumulados en el sector, profesora de la Universidad Católica, profesora de educación inicial, que la señora Miriam Ponce también está a favor de la meritocracia. ¿Cómo va a ser? No sé. Y acá viene una historia que es importante contar, que anoche la ha contado Flor Pablo,
porque la verdad es que no se entendía la famosa votación. A ver, la ley que permite reincorporar a los maestros está en, eh, en una votación que tiene 101 votos. Y ustedes dicen, ¿cómo va a tener pues 101 votos, no? 101 votos. Y vota a favor Flor Pablo, Susel Paredes, hasta Carlos Anderson. Y vamos a ver cuál es el problema, porque ayer Flor Pablo señaló, déjenme mirar claramente, acá tengo el pantallazo, Carlos Villarreal lo puso ayer en su, en su esto, y yo lo he puesto también. Claro, miren, hasta gente que usted diría, esta gente no puede estar, perdón, Anderson es no, Anderson sí es no, pero la gran mayoría vota sí. ¿Qué dice lo de arriba? Escuchen bien, ¿eh? En la votación, en el pantallazo de del tablero electrónico de todos los con esta vota. Texto sustitutorio de los proyectos de ley 43, 761, 973, 1361, 2367, 2542 y 4464, o sea, imagínate la cantidad de proyectos juntos, actualizado, que propone promover el ingreso a la carrera pública magisterial de los profesores nombrados interinamente que fueron retirados por aplicación de la resolución de la Secretaría General del 2014. ¿Ok? Eso que están viendo en pantalla. Entonces, propone promover el ingreso a la carrera pública magisterial. Aquí en ninguna parte dice ingreso sin examen, ingreso automático. Y lo que es peor es que este texto sustitutorio de tantas leyes que fue aprobado por unanimidad en la Comisión de Educación, con lo que explicaba Flor Pablo, decía y dice en su parte central otra cosa. Lo que dice es que estos profesores tienen que dar examen nuevamente de manera excepcional por única vez y se les va a considerar sus años de servicios para resolver un problema así de naturaleza social, pero tenían que dar examen. Sin embargo, y engañando a la mayoría del Congreso, en las disposiciones transitorias se coloca que en una primera oportunidad no tienen que dar examen. En las transitorias, o sea, les meten un contrabandazo. Un contrabandazo. Miren de nuevo qué dice el texto. Es de locos. A ver, dice así. Propone promover el ingreso a la carrera pública magisterial de los profesores nombrados interinamente que fueron retirados en 2014. A ver, ¿qué pasa? De nuevo, 14,000 profesores nombrados sin título, que fueron algunos sacando sus títulos, otros no, pero nombrados sin título, ingresados desde el año 84 en adelante, por el mero hecho que se les permitió ser interinos. El ministerio finalmente aplica la ley y dice, señores, den examen. Y de los 14,000 se matriculan 5,000, pasan 500. Esos 500 se incorporan. Ya con título, porque ahí el requisito era que tuvieran título. Muy bien. Los que quieran quieren que los reincorporen. Todo el tiempo están haciendo lobby. De repente no son los 14,000 hoy, pero los 14,000 tienen derecho. ¿Ok? Insisten en que se los reincorpore. Muy bien. Entonces el Congreso dice, ok, pero vuelvan a dar examen. O sea, es una segunda oportunidad, como aquella en que solo pasaron 500, vuelvan a dar examen. Ojo, esos profesores tienen la vía libre para entrar por el concurso habitual, ¿ah? Por eso es que Katy Ugarte ha dado el examen 7 veces y 7 veces ha jalado, porque ha tratado de entrar por esta vía y ha tratado de entrar por las otras vías también. Entonces, era darles una vía más. ¿Ok? Eso era. Y ¡pum! En las transitorias ponen ingreso automático. No necesitan dar examen. El meollo del asunto es el examen. El meollo del asunto, la satisfacción para el bloque magisterial es no dar examen. ¿Por qué no quieren dar examen? Porque no lo pasan. No lo pasan, pues. Si uno le tiene tanto miedo a un examen, es porque no lo vas a pasar.
Esto es ridículo, ¿ah? De verdad, estar discutiendo con maestros que no quieren dar examen, por Dios. Bueno, entonces, ayer le ha dicho Flor Pablo que existe la posibilidad de pedir una reconsideración porque se ha engañado a un grupo de congresistas. Tal es así que dice que 8 de Fuerza Popular votaron a favor y el resto no. Entonces, se ha engañado a un grupo de congresistas. Y si se ha engañado a un grupo de congresistas, esperemos que puedan reconsiderar antes de enviar la autógrafa para su promulgación al Ejecutivo, cosa que no ha sucedido. Y que deroguen este ingreso automático. Si la señora Ponce va a hacer eso, en buena hora. Pero no parece, pues, porque la señora Mañé Márquez podría haberlo hecho igual, ¿no? Y la votaron. ¿Qué más tenemos? A ver, Jennifer Contreras, Desarrollo Agrario. Bueno, la señora Nelly Paredes, la verdad, no daba pie con bola. La señora Jennifer Contreras no es una experta en agro, pero sí es una funcionaria pública de carrera que ha ocupado posiciones en todo el sector público. Básicamente como planeamiento estratégico, secretaría general, ha pasado de vivienda, PCM. Hay profesionales, burócratas profesionales en el sector público que tienen muchos años trabajando en el sector público y que han desarrollado toda su carrera ahí. El caso de Jennifer Contreras parece ser ese. El problema es que de agro no sabe absolutamente nada. Como, digamos, no es ingeniera agrónoma, no conoce el mundo agropecuario, conoce la administración del sector agrario, eso sí lo conoce, del sector como ministerio. Pero este año, como hemos conversado ampliamente aquí, el agro sí tiene problemas de fondo muy graves, que se van a agravar con el fenómeno del Niño. O sea, la señora Nelly Paredes salió a dar una receta de cocina sobre cómo cómo sustituir el limón. Yo sé cómo sustituir el limón. Usted que me escucha, señora, también probablemente, y por último no come limón. Pero eso no es lo que esperamos de un ministro. Lo que esperamos de un ministro no es que me dé una receta, lo que esperamos de un ministro es que me explique por qué no hay limón, qué otros cultivos se van a ver afectados o están siendo afectados, y qué información agraria, extensión agraria prevén para los próximos meses en una situación de enorme abandono a la agricultura familiar. ¿La señora Jennifer Contreras podrá hacer eso? En fin. Muy bien. El señor Daniel Maurate pasa a trabajo. Cuando fue juramentado en abril pasado, saltaron todas las alarmas porque el señor Maurate tenía 200 llamadas con los cuellos blancos. Según él, porque le gusta la pichanga, le gusta el fulbito, coordinaban su fulbito, y Otaro estaba contento con la explicación y solo es el fulbito. Y ahí quedó, ¿eh? Y quedó en justicia. El ministro responsable por no responder nada sobre el tema de Polay es el ministro de Justicia, por si acaso. Porque es a través del Ministerio de Justicia que se responde a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El señor Maurate no está ni enterado. Muy amable, muy contento, íntimo amigo de Nicanor Boluarte, hermano de la señora presidenta. ¿Y por qué tanta amistad? Porque el señor Maurate, como ustedes recordarán, fue ministro durante el gobierno de Ollanta Humala y fue ministro de Trabajo. Y el señor Boluarte fue su viceministro. Así que todo queda en casa. No lo pueden sacar. Entonces, ya, a trabajo. Como trabajo se parece a justicia porque es un ministerio que necesita interpretación de normas, que se vaya a trabajo. En fin. Raúl Pérez Reyes. Raúl Pérez Reyes fue ministro de Vizcarra del año 2017 al 2019, perdón, del año 2018 al 2019. Fue ministro también de producción de Vizcarra. Así que los que odian a Vizcarra deben estar completamente histéricos porque lo han vuelto a ser ministro. Lo han sacado de producción y lo han pasado al Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Pero acá sí hay una llamada de alerta.
El señor Raúl Pérez Reyes ya fue viceministro de Comunicaciones en 2013, durante el gobierno de Alan García. O sea, no es que no conozca el sector, lo conoce bien. Pero hay una acusación contra él por tráfico de influencias de ese año. ¿Por qué? Porque le entregó concesiones de radio a personas cercanas a su ex empleador. Él trabajaba para Updike y le entregó al señor Macé y a su familia, la familia relativa, pariente del señor Macé y amigos, señales de radio, después de haber trabajado en Updike. El caso se denunció justamente cuando asumió la cartera en 2018 con Vizcarra. Y ahí quedó, y ahí quedó. Cuando fue a producción, digamos, se recordó, pero era producción, no era comunicaciones. Ahora está regresando a comunicaciones. Y lo extraño es la salida de la ministra Lasarte. Paola Lasarte parecía como que la favorita del régimen, ¿no? Estaba muy bien, igual que la ministra de Vivienda. Y ambas tenían delante tareas muy complicadas. ¿Por qué? Porque son ministerios que tienen que ejecutar gasto público, sobre todo porque no hay inversión privada. Y porque además fue muy reconocida por soluciones prácticas como las del aeropuerto Jorge Chávez. ¿Por qué la sacaron? Para jalar un ministro de otro ministerio que ya estuvo en ese ministerio, que tuvo una denuncia por conflicto de interés. ¿Por qué sacaron a la ministra Lasarte? Aunque le den un puesto en otra cosa, ¿no? Porque después lo reparten para otras cosas, pero ¿no es raro? Con un fenómeno del niño al frente, donde se tiene que gastar ahorita cualquier cantidad justamente en infraestructura, modificas a la ministra de Transporte, que además es un ministerio, igual de que Vivienda, manchadísimo por la corrupción del gobierno de Castillo, manchado, manchado, manchado. Transportes y Vivienda, donde se han perpetrado los mayores latrocinios durante el gobierno de Pedro Castillo. Ahí está Vivienda, ¿no es cierto? Y luego Heiner Alvarado pasa a Transportes. Ahí están todas las cutras, todo lo que cuenta Salatiel Marrufo, etcétera, ¿no? El prófugo Juan Silva, todas las cochinadas que han hecho durante el gobierno de Pedro Castillo. Ponen a Paola Lasarte y dicen que tengo que limpiar. Igual la señora Pérez de Cuellar dice, acá te estoy entrando a limpiar. Y sacan a Paola Lasarte para poner al ministro de Producción. Esto es raro. Acá hay una historia detrás que no nos están contando, pero como todo en esta vida, nos iremos enterando. Muy bien, y finalmente Ana María Choquehuanca, ex ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables de Pedro Pablo Kuczynski, congresista de la República también de Peruanos por el Cambio, y una voz muy importante dentro del mundo PYME. Ella es presidenta de la Asociación Nacional de Pymes del Perú. Una actividad importante contra el gobierno de Pedro Castillo, pidiendo enfáticamente adelanto de elecciones. Y hasta febrero pasado, la señora Choquehuanca pedía adelanto de elecciones y que renuncie a Dina Boluarte y que se vaya a este Congreso. Y ahora es ministra, vicepresidenta de CONFIEP también. Vicepresidenta de CONFIEP también. ¿Por qué está ahí? Es raro, la verdad. No entiendo muy bien. Siempre es un honor servir a tu país, pero ¿por qué ahí? Y ahora. Está en producción, sí, en representación, por supuesto, del mundo PYME, como les decía. Pero hoy día el programa La Encerrona esboza una teoría que puede ser verdadera o falsa, pero Choquehuanca llega, según Marcos y Fuentes, por influencia de Cayetana Aljovín en Dina Boluarte. Ese parece haber sido el acceso. Cayetana Aljovín y Dina Boluarte han sido o son aparentemente muy amigas, y el señor, digamos, la señora Choquehuanca ha servido en el mismo gabinete que Cayetana Aljovín, y el Ministerio de Producción tiene un componente muy importante que es pesquería.
Ahí está toda la pesquería del Perú. Y que Naranjo bien ha sido presidenta de la Sociedad Nacional de Pesquería. Esa es la tesis de Marcos y Fuentes. Vamos a ver si ha tenido alguna relación o no con la designación de Ana María Choquehuanca, como reitero, hasta febrero pedía la renuncia de la señora presidenta de la República. Salvo que haya entrado al gabinete para convencerla de eso, con lo cual sería un trabajo heroico y estaríamos todos muy agradecidos, ¿no? Como dijo ayer Carlos Anderson, ¿qué consejo le daría? Que renuncien, a ver si recuperamos estabilidad. Nada de esto va a generar estabilidad eh, económica, por si acaso. Por ejemplo, el Colegio de Ingenieros ya rechaza la designación de Jennifer Contreras. Esperaban un ingeniero agrónomo o alguien, ¿no? Aunque sea zootecnista, alguien del mundo del agro. Pero en fin, estos son los resultados. Muy bien, Abel, son las 8:31, me pasó media hora hablando de estos señores, qué barbaridad. Nos han dado que hablar. Y así debe ser, porque cuando entra un ministro hay que revisar su hoja de vida, hay que ver qué ha hecho, qué no ha hecho, sobre todo después de las amargas experiencias que hemos tenido durante todo el gabinete, los gabinetes de Pedro Castillo y todos los cambios que hizo Pedro Castillo. Y también, hay que decirlo, al mismo ritmo, la presidenta de la República. No ha perdido ritmo. Pocos meses, poco tiempo. Recuerden ustedes que Dina Boluarte recién cumple un año el próximo 7 de diciembre. Estamos a 9 meses de su gobierno y la rotación ha sido importante. Un ministerio como el del Trabajo ya ha tenido 3 ministros, ¿eh? El de Interior también. O sea, estamos hablando de ministerios que ya tienen 3 ministros en 9 meses. No todos, pero sí algunos. Hay algunos otros ministros que sí se mantienen desde el primer día, pero son cada vez menos. Muy bien, Abel, tenemos que ir a una pausa porque vamos a conversar sobre otra noticia que ha sido muy importante ayer. Nosotros hemos pactado una entrevista con el doctor Pedraza para hablar de la defensa de Ollanta Humala. Y ayer se ha conocido en el Brasil que la Corte Suprema de Brasil ha declarado nulas todas las pruebas obtenidas por convenios de colaboración con la empresa Odebrecht. Con lo cual en Brasil ya no hay casos, porque ya no hay pruebas. Vamos a hablar de lo que esto significa para el caso de Ollanta Humala y las posibles ramificaciones que esto tiene en otros casos que ha llevado digamos, la Fiscalía Lavallato. Creo que es una pésima noticia para la Fiscalía Lavallato, porque además el juez Díaz Trifoni, es el juez brasilero que ha llevado la causa, señala que la obtención de estas pruebas de una manera irregular ha afectado no solamente a personas en el Brasil, sino también en el extranjero, e incluso procesos electorales. Vamos a hablar de todo eso después de la pausa, que nos toca hacer ahora. Adelante, Abel. Así es, Rosa María, agradecemos a Palestra Editores, el sello de los buenos libros de derecho, que presenta a la comunidad jurídica su nueva colección Diálogos Europa-América, la cual busca visibilizar y fortalecer la construcción de un discurso común sobre el derecho entre Europa y América. Revisa los títulos disponibles en palestraeditores.com o escríbenos al WhatsApp 993-554971. Volvemos con el doctor Wilfredo Pedraza. Continuamos con A Pensar Más con Rosa María Palacios desde Radio Santa Rosa. Ya se encuentra con nuestro invitado, el doctor Wilfredo Pedraza. Rosa María, adelante. Sí, pero antes de ir con el doctor Wilfredo Pedraza, un par de apuntes que nos estaban quedando. Tenemos tanta información de los nuevos ministros. Miriam Ponce, ministra de Educación, fue parte del equipo técnico de educación ahí está, Keiko Fujimori. Entonces, tenemos una ministra del entorno fujimorista, un ministro del entorno de APP, Arán, y una ministra de la CONFIEP, la señora Choquehuanca. Eso resume
Si añadimos desarrollo agrario que viene de la propia estructura del Estado, ¿no es cierto? Eso resume más o menos el cambio en la cabeza del señor Otárola. Fujimorismo, APP, el mismo Estado, la confianza. Ese es el resumen del cambio. ¿Qué cambio va a ser ese? Pues no hay ningún cambio al final del día. En fin, vamos a dejar a los ministros acá para regresar al tema de los juicios por el caso Lavallato. Ya estamos en comunicación con el doctor Wilfredo Pedraza, con el que hemos hablado a lo largo de los años de estos procesos. Y anoche, una noticia que llega del Brasil impactante, y habíamos pactado esta entrevista, así que va a servir para conversar sobre esto. La Corte Suprema de Brasil declara nulas todas las pruebas del caso Lavallato, es decir, las pruebas obtenidas bajo el convenio de colaboración con Odebrecht entre la justicia brasilera y la empresa Odebrecht. Esto es impresionante. Doctor Pedraza, cuéntenos un poco. Muchas gracias por estar con nosotros. Por supuesto, tiene que volver a abrir su micro porque lo veo cerrado. Cuéntenos, por favor, ¿qué significa esta decisión para el proceso de Andumala? Todas las pruebas obtenidas por el convenio de colaboración en Brasil son nulas. Buenos días, Rosa María. Esta es una noticia, diríamos, en proceso. Estamos evaluando el impacto, pero sin duda resulta trascendente una decisión de esa magnitud, porque la Suprema Corte en el Brasil ha vuelto a declarar fundada una demanda del actual presidente Lula, anulando todos los procesos que podrían haber sobre el caso Lavallato, pero además anulando el acuerdo que la Fiscalía brasileña tuvo con la empresa Odebrecht. Lo relevante en esto es no solo la anulación, sino que como nunca antes y con mucha claridad, la Corte Suprema pide información a la Fiscalía, a la Policía brasileña y a otras instituciones para que en plazo de 10 días le remitan toda la información que antes se negaron a hacerlo, especialmente la Fiscalía brasileña. Información, dice esta sentencia, entregada formalmente o informalmente, les pide incluso los borradores de la negociación que terminó con el acuerdo de colaboración en Brasil para establecer la verdadera dimensión de esos acuerdos, pero además concluye que es imprescindible que tanto la Fiscalía allá como otros órganos del Estado identifiquen a quienes participaron en esos procesos, los individualicen, establezcan en qué etapas participaron y se inicie procedimientos de carácter administrativo, procesos de carácter civil y procesos de carácter penal. Ok, ¿cuál es, para que se entienda el público, cuál es la hipótesis de la Corte Suprema para llegar a esta conclusión? ¿Que estos acuerdos fueron obtenidos bajo coacción? ¿Bajo qué principio? ¿Por qué se declaran nulos? A ver, esto es bien importante, Rosa María, porque no se trata de un tema político, como alguien sugiere. Se trata de una evaluación de estricta legalidad procesal en la que se ha establecido con total claridad que el juez Moro y los fiscales conversaban, intercambiaban información en la línea de imponer una condena a Lula. Esa situación evidentemente quiebra cualquier naturaleza de un proceso de carácter penal. Si juez fiscal conversan, se ponen de acuerdo, intercambian información, piden cada uno ajustar sus pruebas, ciertamente no hay un proceso penal que se resista. Pero además se establece con peritaje oficial que hace la Policía Federal a pedido de la Corte Suprema y peritaje de parte también que el sistema Magueirey y el Drowsys habían sido sistemas que fueron trasladados sin ninguna garantía, sin control de lo que se llama en el derecho la cadena de custodia, que solo significa recibir una prueba, pues lacrarlo, llevarlo tal cual y abrir en presencia de las partes. Eso nunca ocurrió. Y además se ha establecido que mucha prueba escrita que aparece ahí, documentos, no resultan absolutamente confiables
y por eso la Suprema dice expresamente que la información derivada y entregada por Odebrecht resulta inaplicable. Claro, que puede ser manipulada, es decir, pueden haberle agregado cosas o sacado cosas, nadie lo sabe. Se trata de documentos en copia simple, documentos en PDF, y hoy es claro que la tecnología permite alterar cualquier PDF sin ninguna dificultad. Entonces, la razón es un tema de legalidad. La Suprema dice incluso expresamente que lo acontecido en el proceso Lava Jato en el Brasil significa una grave vulneración a la propia nación brasileña, a todos los investigados, a las instituciones, y que era tiempo de reparar esa situación. Y por eso, es decir, por un tema de absoluta legalidad, quiebra todos los procesos. Incluso, la Corte dice, incluso personas en el extranjero y procesos electorales en el extranjero. O sea, es bien amplia. Ahora, es correcto, que se habría derivado de esa información. Resulta la Suprema, digamos, coherente, porque si allá se establece que esa prueba es una prueba prohibida, lo razonable es que esa prueba prohibida no genere efectos en ningún lugar, ni en Brasil, ni en otro país. Vamos por partes. Los titulares de Odebrecht tuvieron un acuerdo y ellos obtuvieron beneficios. O sea, acá no se está discutiendo si cometieron o no delitos, porque ellos han confesado que han cometido delitos, que han pagado coimas. Estoy refiriendo al caso brasilero. Y han tenido sentencias, han purgado algunos meses o años de condena, han tenido que pagarle al Estado brasileño. ¿Esos procesos también entran en revisión? A ver, yo no tengo claridad total de esa situación, pero lo que dice la sentencia es que ellos no discuten si hubo o no delito, que es probable en algunos casos, pero que es probable también que muchos colaboradores eficaces en el Brasil fueron presionados o fueron remunerados para declarar lo que la Fiscalía quisiera. Es decir, dejan claro que puede haber delitos en muchos casos, pero que resulta insostenible un proceso en los términos tal cual se llevaron. Es decir, el exceso de... Claro, lo que está diciendo la Fiscalía, si bien entiendo, es la colaboración eficaz, allá se llama delación premiada, es un mecanismo válido y hay que hacerlo, salvo que el juez esté de acuerdo con el fiscal y pacten para obligar al colaborador a delatar a alguien sin ninguna prueba con el objeto de condenarlo. Es correcto, porque además hay un dato que es importante. Y eso es nulo, pues. En algún momento, los funcionarios brasileños o exfuncionarios entraron en controversia con la empresa, porque está claro hoy que la empresa les pagaba remuneración y premios por la delación, les pagó todas las defensas, incluso hay una demanda que la propia empresa, la nueva empresa Odebrecht, hace contra Marcelo Odebrecht, porque dice, me está chantajeando, me está exaccionando, me está haciendo peticiones que nosotros ya cumplimos. Y en este minuto hay una controversia por esa razón. Es decir, por delaciones condicionadas a entregar de dinero. De lo que se trata entonces es... ¿A quién le entregaba dinero a quién? O sea, la empresa le pagaba a sus funcionarios si es que colaboraban y daban información. Exactamente. Existe una lista de funcionarios que cobraban como consecuencia de acogerse a la delación y el compromiso de que la empresa asumía los pagos de las defensas. Yo puedo entender el pago de las defensas, pero que te paguen un extra es un incentivo a que digas exactamente lo que el abogado de la empresa quiere que digas, que puede haber pactado ya con el fiscal y con el juez. Entonces, en el caso de Marcelo Odebrecht es evidente porque la empresa demanda la nulidad de un acuerdo entre Marcelo Odebrecht y la empresa. Ojo, la empresa es quien demanda esa nulidad porque dicen, tú nos presionaste, nos has exigido premios económicos que no te corresponden con cargo a la delación, ha exigido dinero para la esposa de Odebrecht y que esos acuerdos fueron suscritos bajo presión de Marcelo Odebrecht
y que la empresa hoy no puede ni debe sufragar. Honrado. Correcto. Entonces, porque claro, Marcelo exigía dinero hasta para la esposa. Claro. En un momento, sí es verdad, hubo un pacto escrito. Y lo que la empresa hoy dice, yo no te puedo pagar esas presiones porque nos amenazaste, nos extorsionaste con cargo a retirarte de este proceso. Ahora, cuando decimos la empresa, estamos hablando del padre de Marcelo Odebrecht. Claro, de lo que queda de la empresa Odebrecht en este momento, que tiene otro nombre. Entonces, claro, no solamente hay quiebre de la legalidad en el ámbito judicial y fiscalía, sino también la forma como procedió Odebrecht con sus colaboradores. Entonces, ahora, lo que se dice es lo siguiente: el padre de Odebrecht, muy amigo de Lula, y Lula, una vez que gana, dicen, no, esto lo tumbamos completo. Y presionan a la Corte Suprema para deshacer todo. ¿Qué opina de ese argumento? A ver, a mí me queda claro que evidentemente en Brasil y la empresa Odebrecht, cuya conducta ya conocemos, seguramente hacía pagos por múltiples conceptos. El tema es que en un proceso penal, la verdad no se puede buscar a cualquier costo, ni presionando, ni sin fiscal que no cumpla un papel neutro, ni fiscal y juez asociado para una condena. Estamos de acuerdo, eso está probado además, porque Emilio Odebrecht tiene un libro. Saca las conversaciones, ¿no? Emilio Odebrecht, el papá de Marcelo, ha publicado un libro el año pasado, me parece. Tiene un capítulo sobre las delaciones y ahí relata que muchas delaciones fueron bajo presión y bajo compromiso de pago económico. Es decir, los brasileños, algunos funcionarios, se acogieron a la delación porque no tenían otro camino. La maquinaria de presión era tan fuerte que les impedía decir no, y otros con mucho interés por un tema económico. Él denuncia en ese libro un proceso de hace un año y medio, me parece, denuncia en el libro y le dedica todo un capítulo, todo un proceso de exacción, de presión a los colaboradores, y por eso hoy se explica mucho más que la situación sea tal cual, un estricto quiebre por razones de legalidad, y no hay otro argumento, me parece. Muy bien, ahora regresemos al Perú. Hemos contado lo que está pasando en Brasil, cómo afecta eso al proceso peruano. La defensa ha logrado ya una victoria, creo yo, que es retirar el testimonio de 3 de los involucrados. Y acá hay algo que es extraño, que yo quería que me explique su punto de vista. Según la fiscalía, al principio, era muy importante que esta gente declare. Pero luego dicen que no tiene ninguna importancia, que igual van a ganar el proceso, porque ellos tienen un montón de pruebas mucho más importantes que el testimonio de Marcelo Odebrecht, Mameri y Migliacci. Muy bien. ¿Es así o el caso queda muy debilitado para la fiscalía según el punto de vista de la defensa? Sin duda, y sin ser triunfalistas, esta situación en Brasil respecto a Perú causa una afectación sustantiva a la tesis de la fiscalía. No asumirlo supondría no valorar correctamente lo que está pasando. La razón son 2. No solo porque un paquete importante, 6 fueron en realidad, 6 testigos de Odebrecht no declaran, sino especialmente porque la Suprema ha dicho que no se puede valorar todas aquellas pruebas que están en la carpeta del expresidente Humala que tengan una declaración jurídica ya establecida en el Brasil de ser prueba prohibida. Y me refiero a los 2 sistemas y a toda la documentación que de ese sistema se habría generado. Pero no solamente eso, según anoche lo que tenemos que son pruebas prohibidas todas. Correcto. En no esa solo línea, Mabuey, todas. A ver, respecto a eso yo tengo 2 líneas. Uno, en nuestro caso no existe un solo codinome. En nuestro caso, información de esos sistemas son creo que 7 u 8 documentos, memorándums que están supuestamente vinculados a órdenes de pago, pero que están fuera del periodo de nuestra investigación. Y no hay más en realidad. No tenemos órdenes de pago, no tenemos transferencias, operaciones estructuradas. En rigor,
lo que ha venido de Brasil más han sido testimonios que documentación escrita. Testimonios hay que decirlos contundentes, porque Barata dice que sí le dieron la plata, o sea, no hay discusión con eso. Solo Barata dice eso, los demás no, nadie certifica que eso... Nadie lo sabe porque Barata era el que manejaba la operación. Correcto, pero tampoco nadie sabe cómo habría llegado el dinero, nadie sabe de esa operación, salvo Barata. Entonces, sin duda, lo que hemos obtenido en el Brasil quiebra en parte la tesis fiscal, porque desde el inicio en el tema Brasil, pues la acusación fiscal está soportada en información que viene del Brasil. Sí, porque claro. la fiscalía ha construido toda su historia sobre la base de esos Fiscalía dice testimonios. que ellos han obtenido el sistema MyWebDay de Suiza y por lo tanto Bueno, no afecta. eso es verdad, pero a ver, la Fiscalía brasileña obtuvo vía cooperación internacional los servidores de Suiza, pero es que justamente ahí se quiebra la cadena de custodia, porque Suiza entrega a los fiscales en el Brasil, por confesión de ellos mismos, dicen que lo trajeron en bolsas de mercado, por confesión de ellos mismos señalan que sus expertos nunca lograron abrir esos sistemas. Aquí hemos escuchado, Rosa María, A ver, muchas para que se veces. entienda bien claramente, ¿qué traen de Suiza? ¿Los servidores físicamente? Sí, traen los servidores, O sea, físicamente, las cajas, los servidores. físicamente las traen los Ah, discos ya, duros, ya. Y esos servidores están en Brasil hoy. ¿Ok? correcto. ¿Por qué la Fiscalía Peruana dice que ellos obtienen los servidores de Suiza? Ellos no obtienen los servidores de Suiza. ¿Qué obtienen de Suiza? Copias. A ver, eso es falso, ciertamente. La Fiscalía Peruana no tiene ninguna copia de los servidores. Lo que ha tenido es información de Suiza respecto a información bancaria, que en nuestro caso no dice absolutamente nada. Hay un paquetito de papeles también que la Fiscalía Suiza otorga a algunos otros casos, que son impresiones aparentemente del sistema MAUEIDEI que encontraron en la memoria de una impresora, pero que a nosotros no nos afecta. Es decir, No, yo sé, pero digamos, para que tenga claro todo, porque esto afecta a otros casos. Entonces, MyWebDay, digamos, tenían unas impresiones nada más, pero nadie tiene los servidores, salvo Brasil, y la manipulación de los servidores puede haberse dado en el viaje de Suiza a Brasil y después en su estancia en la Fiscalía. sin duda, han estado 8 meses sin ninguna actividad, de manera tal que lo real es que esos servidores jamás produjeron frente a ojos del fiscal brasileño ni frente a ojos de la defensa brasileña, jamás produjeron un solo documento porque no lograron desencriptarlo. Recordemos que aquí se dijo, falta pagar los técnicos y hay que vender chajia y Claro. historias así. Bueno, nunca se logró abrir esos sistemas, solo lograron ingresar a la periferia, de manera tal que es decir, no existe un documento que se pueda certificar que a ojos de las partes involucradas en el Brasil se pueda haber generado, o ese sistema puede haber generado documentos. No existe, reitero, Rosa María, y eso hay que decirlo muchas veces, un solo documento que el fiscal o el juez haya obtenido de esos sistemas con presencia de la defensa. No existe. Lo que hay son documentos que se atribuyen a esos sistemas, que la propia empresa entregó en varios tiempos, que los investigados entregaron en varios tiempos, que la fiscalía obtuvo de los correos electrónicos de las personas, pero cuyo origen no se conoce. Entonces, se trata de copias simples y por eso la Suprema dice, ¿qué confianza un juez puede tener si no conoce el origen de un documento? Hay una regla básica cuando uno incauta un sistema informático. La regla básica en proceso es, haces una copia espejo, eso se denomina los códigos hash, para luego se hace el peritaje y tienes entonces con qué comparar. Comparas tu copia espejo con la copia de origen y así entonces se valida. Pero aquí no hay copia, no hay archivos hash, no hay copias certificadas. Ahora, Entonces, ustedes dicen que nada hay en esos sistemas que involucre a Ollanta o a su esposa y a su familia, pero si nada hay, entonces ¿por qué tenían tanto interés en que no se presente eso en el proceso? por un tema de estricta legalidad, porque, a ver, Okay. dos elementos hemos aducido en el Brasil, Rosa María.
Uno es que no nos oponíamos a la declaración de los testigos brasileños. Lo que dijimos es, y lo hemos anunciado desde enero de este año, yo mismo lo he hecho, señalando que de acuerdo a la jurisprudencia y la ley brasileña, Brasil no permite que un juez extranjero actúe actos probatorios en un proceso en su territorio. Dice, si quieren que un testigo declare, pídeme por cooperación internacional y esa diligencia debe ser conducido por un juez brasileño. Claro, o Eso es sea, lo que un nosotros exequatur. dijimos. O sea, ustedes lo que pidieron fue un exequatur como se pide Exactamente, normalmente. Ya, perfecto. exactamente. No, por eso se ha dilatado 4 veces. Una por acción de ellos, otra por el exequatur. Ya. Ahora, Barata puede declarar en el Perú o puede declarar en Brasil, pero yo tengo entendido que no está obligado a declarar en el Perú. ¿Por qué está diciendo la Fiscalía que va a venir al Perú en octubre y que está obligado a declarar en el Perú? Si pone un pie en el Perú, lo detienen, o sea que no creo que quiera venir. Pues el acuerdo de cooperación que incluye Barata y que, dicho sea de paso, no incluye nuestro caso, establece, entiendo, en realidad más por información de prensa, porque ese acuerdo no es público, que él establece acuerdos para declarar, según la Fiscalía en Perú, según el abogado de Jorge Barata, que estuvo en nuestra audiencia hace 2 días, la obligación, en tanto él domicilia en el Brasil, la obligación de declarar es en su domicilio, por tanto en el Brasil y vía cooperación internacional. Digamos, ahí la controversia es entre la defensa de Barata y la Fiscalía. Bueno, el juzgado ha declarado que él tiene que venir. Nosotros estaremos dispuestos a interrogarlo si viene. Ciertamente, no es la primera vez que el juzgado cita a Barata en Lima. Ya en enero lo citó presencialmente aquí. El abogado de Barata presentó un escrito indicando que él temía por su seguridad en Lima y que se haga vía web. El juzgado se lo aceptó. Y bueno, hoy nuevamente citan a una diligencia presencial. Entonces, la controversia Porque lo finalmente que pasa, a ver, vamos a ver, el caso de Humala, el testigo estrella de la Fiscalía es Barata, porque Barata es el que dice, el único, como usted dice, que confirma. Está la agenda de Marcelo Odebrecht con OH, por eso era importante, Marcelo Odebrecht ahora está fuera del caso, pero Barata era importante porque dice, sí, Lula me pidió que el Partido de los Trabajadores le mandara $3 millones a la campaña de Humala. Y lo hicimos a través del publicista, ¿no es cierto? Y su esposa, por eso ellos son vestidos también. Por eso era muy importante Barata. Pero si Barata no declara en el caso, ¿qué pasa con ese testimonio? La Fiscalía dice que va a validar como documento lo que le dijo a la Fiscalía. ¿Es eso posible en esta etapa? procesalmente es posible que cuando un testigo no declara y ya declaró antes ante la Fiscalía, esa declaración se incorpore como prueba documental. Pero para eso se necesita cumplir con un conjunto de requisitos. Solo voy a mencionar uno, que esa declaración no haya sido posible por fallecimiento, por grave enfermedad o una situación que el testigo no habría podido remontar. Para mí, el tema es muy simple. Si la Fiscalía hubiese querido citar a todos los brasileños en Lima, lo hubiese hecho. Ellos evaluarán si tocaba o no tocar, si les tocaba o no venir a Lima. Lo cierto es que no vinieron. Y a mí no me parece que no vienen porque es evidente que no tienen ninguna confianza en el sistema jurídico peruano porque le ponen un pie en el Perú y lo meten presos, por más que tengan un acuerdo. Porque le van a decir, no, usted tiene un acuerdo por estos 4 casos, pero no por otros 18 casos. Entonces, por los otros 18 casos lo meto preso. Y pero hay que recordar que Odebrecht tiene un acuerdo solo por 4 casos. Y correcto, donde no está el caso de Humala. Esa razón, entonces, no es atribuible a la defensa, es un conflicto entre el investigado, ellos o los colaboradores, y la Fiscalía. Por tanto, la pregunta es, ¿podrían haber venido o no a Lima? Formalmente sí, de manera tal que en su tiempo habrá que evaluar si esa posibilidad de podrán haber venido o no justifica que se utilice su declaración previa. Habrá una discusión sobre ese tema. Ahora, supongamos que se aparece Barata y declara, ¿ustedes impugnarían cualquier declaración que tenga que ver con My Web Day o Drosis? Bueno, sin duda, para ser coherente con lo que se ha logrado en el Brasil, porque
esa coherencia nos ha llevado incluso a desistirnos o aceptar que se prescinda de testigos nuestros. Claro. Habíamos pedido la declaración de Gleisi Hoffmann, que es la actual presidenta del Partido de los Trabajadores. Habíamos pedido la declaración de 2 testigos expertos para que expliquen cómo funciona el proceso brasileño. Pero claro, como la regla es no tocar ningún asunto de Brasil vinculado a estas pruebas prohibidas, lo coherente ha sido nuestras pruebas también, pues se deja de lado. Barata no debería, puede, pero no debería hablar sobre estos temas, porque una prueba prohibida en un mundo vinculado por conexiones jurídicas, pues no debería, porque entonces va a ingresar a nuestro proceso información absolutamente contaminada que diría la fiscalía no le favorece. Viendo la línea de la defensa, ¿la aspiración de la defensa es una absolución por falta de pruebas? Bueno, sin duda, no solo porque siempre se ha afirmado que esos aportes nunca se recibieron, sino porque además lo que va a quedar, aun cuando Barata declare, es su versión y evidentemente con qué se corrobora. La verdad es que no tiene con qué corroborar. En otros casos, no solamente está la imputación de entrega de dinero, si está además la operación estructurada que... Y otros testimonios, otras personas que participan, ¿no? Testimonios, como el caso de documentos, Toledo, que tiene a Maiman, o sea, es diferente. Digamos, ¿no? transferencias, offshore, digamos, toda la operación que Brasil habría hecho para que el dinero llegue y se entregue. En este caso, Ahora, esto es sobre Odebrecht. Ahora, sí, hay el tema de OAS, que también están citados. correcto. OAS tiene algo que decir. ¿Hay alguna imputación desde OAS de donación de campaña a Ollanta Humala? O sea, lo que ha hecho la Corte Suprema es que el caso se caiga para Odebrecht, pero no para OAS. ¿Qué pasa ahí? Es correcto. La Suprema ha demolido los casos Odebrecht y no OAS. En nuestro caso se ha citado para diciembre a las personas vinculadas a OAS. Bueno, hay la tesis en el Brasil de que los casos Lava Jato debería de seguir la misma suerte a otras situaciones porque la regla habría sido exactamente la misma. Claro. Mismos fiscales, mismos jueces, mismo procedimiento. En todo caso, aquí declararán lo que la Fiscalía dice es que OAS habría hecho algún aporte pequeño también en nuestro caso. Bueno, veremos cómo eso lo acredita. Bueno, de hecho, no lo acredita con nada, salvo... ¿Hay algún trámite para declarar ya en la Corte Suprema de Brasil también la nulidad de pruebas de la colaboración de OAS? Porque OAS es el otro imputado en el caso Lula, por eso se lo pregunto. No que yo conozca en este momento. Porque de repente viene la sentencia de OAS la próxima semana, ¿no? Entonces... No sería extraño por la dimensión de la sentencia de ayer. La verdad que uno lee esa sentencia y uno se queda anonadado por lo que es impresionante, por eso le digo, es jurídicamente uno de los terremotos más grandes que ha habido esa sentencia ayer. Lo que pasa es que la mayoría de nuestra audiencia no es abogado, entonces no está aquilatando lo que está pasando. Pero para resumirlo en la Fiscalía Lavallato, yo me imagino que habrá una reunión de emergencia esta mañana para ver qué hacen, porque se les está cayendo todo el edificio. Hay que recordar que como consecuencia de haber constatado que jueces y fiscales conversaban, pues la Fiscalía en el Brasil fue demolida. Ese grupo especial, la Fuerza de Tarea, fue demolida absolutamente. Porque claro, bienvenida... Son nulos, pues. Es causal de nulidad, pues, obvia. O sea, y esto sucedió cuando, el público no lo recuerda, cuando Intercept, que es un medio brasileño, publica los diálogos completos entre fiscales y el juez Moro. Correcto. El juez Moro le dice que hace esto, mete esto, pon esto, consigue esto, algo que está absolutamente prohibido, porque una justicia imparcial parte del principio que tienes un juez imparcial, no un juez que está dirigiendo el proceso de investigación penal. No hay justicia imparcial. No, es gravísimo. Lo que pasó en Brasil fue gravísimo. Lo que estamos viendo es la última sentencia sobre todos estos procesos que devinieron en nulos. No sé qué pase, como hemos dicho, con las consecuencias de los procesos que ya fueron fallados, las platas que ya fueron pagadas, las reparaciones que fueron entregadas, ¿no? Además, Odebrecht ha entregado también reparaciones a los Estados Unidos y a Suiza. Importantes reparaciones, además.
sin Eso duda. y además también ha pagado reparaciones al Perú. También, o sea, porque ha reconocido. ¿Qué pasa con eso? No lo sé. Pero lo que sí sabemos es que lo que está en curso en el Perú se va a ver severamente afectado. Sobre todo todos los procesos que no son los 4 principales, que sí están en el convenio de colaboración, como los casos de Ollanta Humala. Ahora, la Fiscalía dice que tiene otras pruebas, que tiene lo de Venezuela, que Venezuela envía plata y que ahí está clarísimo el financiamiento hay que recordar que la imputación es por lavado de activos, que lavaron plata de Chávez. A ver, ¿qué hay sobre eso? Bueno, me hubiese gustado que la Fiscalía con un poco más de seriedad pueda mostrar qué tiene de Venezuela. La verdad es que no tiene absolutamente nada, porque la imputación es Chávez tomaba dinero de la caja fiscal venezolano y entregaba al señor Humala para la campaña del 2006. Bueno, ¿cómo se probó eso? Con un par de recortes de periódicos que fueron desmentidos por quienes se supone habían dicho que traían dinero, que fueron desmentidos, o sea, PPK, Toledo, los sistemas de inteligencia en nuestro país, los testigos absolutamente, negaron cualquier referencia cierta sobre todo ese tema. Entonces, los dichos no pueden fundar una sentencia, no son, pueden servir para investigar, pero para imponer una condena en esos Claro. términos, francamente, no existe nada. Repasemos otras cosas. El desbalance patrimonial de Nadine Heredia. Ella tenía mucha plata, nadie sabe de dónde. El hecho de que su casa fuera incautada también, porque la asumían como el botín de el lavado de activos, es decir, habían recibido dinero para la campaña, y para ponerlo en términos muy coloquiales, se habían tirado el vuelto y se habían comprado una casa. ¿Qué hay de todo eso? A ver, existe un desbalance en la tesis del Ministerio Público, los peritos, pero justamente estamos hace 2 meses analizando los peritajes oficiales y lo que ha quedado evidente es que el peritaje oficial tiene N errores y solo grafico uno para que el público entienda. Si yo retiro del banco 200 soles y con esos 200 soles yo pongo gasolina a mi auto, la fiscalía dice, tú tienes 2 gastos, el retiro y el gasto de gasolina. Le digo, pero perdón, yo retiré 200 soles en efectivo para pagar mi gasolina. Hay un retiro y un gasto. La fiscalía dice, no, tú tienes un retiro, 200 soles, primer gasto, y la gasolina es tu segundo gasto, por tanto gastaste 400 soles. Obviamente, con esa lógica, todos los investigados tienen Desbalance patrimonial, claro. desbalance. Hoy se ha demostrado que eso es una constante y que además, para decir solo como ejemplo, ¿Eso ya se demostró en el proceso, en el juicio oral? absolutamente, absolutamente. Y en unas 2 semanas va a tocar que nuestros peritos expongan su tesis y vamos a probar que en todos los casos no hay ningún desbalance, sino que la economía de la señora Heredia y la señora Humala está correctamente llevada. Con un dato adicional, a ver. A Nadine le imputan desbalance porque dicen, ¿y de dónde viviste entre el 2011 y 2016? Tienes como 500,000 soles de gasto, pagaste escuela, casa y no tienes ingresos. Y digo, pero perdón, yo estaba casado y mi esposo me transfería vía el Banco a la Nación todos los meses y eso está perfectamente acreditado. No se lo toman en cuenta. ¿Qué? Así de grosera es la tesis del peritaje oficial. Entonces, claro, solo con eso uno rebaja 500,000 soles de casi Claro, 1.200.000. como usted no trabajó, ¿cómo pagó el colegio de sus hijos? Bueno, lo pagaba mi marido. No. Usted también tenía que pagarlo. Pero es que Es correcto. claro, no puedo pagarlo yo y mi marido a la vez. No vamos a Dice, pagar doble el colegio. como están casados con régimen De patrimonial separación. separados, dice el perito, al esposo le toca 50% y a ella 50%. Entonces, No. acredítame cómo pagaste. Pero yo no trabajé. Bueno, así de grosera es la situación y por eso es que los famosos desbalances no son tales. Hay desorden, sin duda. En los ingresos y egresos del partido ha habido desorden y eso está establecido. Pero proceso de lavado en los términos... O sea, admiten que ha habido un desorden administrativo que puede causar una falta administrativa y una sanción administrativa. Digamos, eso es un tema que está ahí. Lo Claro. cierto es que hubo
en las declaraciones de gastos del partido errores que fueron subsanándose progresivamente, de manera tal que al final de cuentas no tenemos ninguna referencia cierta de ingresos de Venezuela ni de Brasil, y por tanto nosotros apuntamos, por supuesto, a la absolución por un tema de pruebas, porque no será suficiente nunca en nuestro país, y así la jurisprudencia lo ha establecido, que un testimonio puede justificar una condena. Justifica una investigación, eso sí, pero la Fiscalía, la verdad, no ha aportado nada. Me decía el doctor Pedraza que él calcula unos 6 meses para terminar la fase oral y luego ya finalmente tener una sentencia. 6 meses más, porque hay un montón de pruebas documentarias que exhiben. Yo veía en las tomas de Justicia TV a la madre de Nadine Heredia, al hermano de Nadine Heredia, a la amiga de Nadine Heredia, a Nadine Heredia, por supuesto, a Ollantumala. Este conjunto de coprocesados tienen años en esto, ¿no? Yo miraba todo esto y decía, tienen años en esto. No hay nada tampoco contra ninguno de los coprocesados, además de los, digamos, imputados estrellas en este caso. ¿Se ha encontrado algún tipo de...? Estamos entrando al 9º año de investigación de este tema. 9 años. Yo diría que para tranquilidad nuestra, en ningún procesado existe algo notable que pueda conducir a un tema de lavado de activos. Algunos incluso tienen bastante orden en su contabilidad, en el manejo de su economía. Ni la familia Heredia, ni las personas que están en el entorno tienen ingresos de dinero de origen desconocido. Lo explican, algunos muy con pequeños montos, explicando el manejo de una economía informal, ahorros en casa, pero de montos bastante pequeños. Pero aquí no existe pues ni casas de playa, ni casas de verano, ni empresas de offshore. No existe un manejo enorme de recursos. En el caso del expresidente Humala, por ejemplo, se dice que el desbalance es de 250,000 soles. Hemos demostrado que a él no le tomaron en cuenta varios ingresos que él tuvo y que está absolutamente documentado. A ver, claro. En el año 2008, 2011, 10, él era presidente del partido y recibía una remuneración y giraba sus recibos cada mes. La fiscalía dice, la procuraduría, el perito dice, eso no sirve porque yo no pude saber si de verdad ejerció esa función. Pero está su declaración jurada, su recibo, pagó renta, dice, no sirve. Y con eso simplemente, solo con ese dato, invertimos de rojo en azul. De manera tal que... La gente debe preguntarse hoy, con todo esto, ¿de qué vive hoy día la familia Humala? ¿A qué se dedican para poder vivir? Ese es un buen dato de saber si les va muy bien, ¿no? Bueno, viven con dificultad en realidad hoy. Viven del sueldo de expresidente que tiene el expresidente Humala y del pequeño negocio que tiene Nadine en el emprendimiento que lo maneja de manera permanente. Esos son los ingresos que tiene en este momento. No hay más ni gastos. Su sueldo de presidente y el ingreso de la pastelería que tiene la señora Nadine Heredia. Es correcto, es correcto. Y con eso están cubriendo todos sus gastos por ahora. Con eso cubren los gastos. ¿Cuál es la situación de la casa en la que viven? ¿Se acuerda usted de esta imagen terrible de ellos puestos en libertad y a la mañana siguiente la fiscalía les incauta la casa y le bota a los niños a la calle, la ropa, las cosas? ¿Qué pasó con la casa? Bueno, como esa fue una decisión judicial promovida por el fiscal y el juez de siempre, el juez Concepción Carguancho, y fue una medida arbitraria, la segunda instancia lo revocó por innecesario, porque no había necesidad de incautar un inmueble cuando ya había una orden de inhibición, es decir, propietario, tú no vendes, no alquilas, no dispones de ese bien, y se lo devolvieron, pero claro, causaron un enorme perjuicio. Yo estuve en esa diligencia penosa. Es que en este caso, Rosa María... ¿Cuántos meses le quitaron su casa? Creo que 5 meses aproximadamente. Además, estuvo 10 meses preso. Es correcto. Sí. Yo le pregunto, si Ollantumala es absuelto, y se confirma la absolución, porque todos van a apelar, obviamente,
¿Van a demandar al Estado peruano por los daños causados? Lo evaluaremos, pero sí puedo decir en este minuto que todas las medidas de restricción y las cautelares que en este caso se han planteado, la prisión preventiva, la incautación del inmueble, el impedimento de salida del país, todas, absolutamente todas, promovidas por este fiscal y el juez Concepción Carhuancho, se han dejado sin efecto con expresiones claras de que se trataron de medidas arbitrarias. Sí, todo lo que uno pueda suponer, y a veces pienso como pasó en Brasil, en este caso ha ocurrido. El Tribunal Constitucional respecto a la prisión preventiva dice arbitrario, sin fundamento, sin escuchar a la defensa, es decir, todo aquello que un fiscal y un juez jamás debería hacer en una prisión preventiva. Y por eso esa sentencia hoy se estudia y se usa como basamento para cualquier audiencia de prisión preventiva en el país. Pero es que es una vergüenza realmente recordar ese tema y no debería ser jamás una expresión de triunfo ni del juez ni del fiscal, porque le llaman la atención en cada línea. Y lo mismo en el tema de la incautación de la vivienda. Un acto absolutamente arbitrario, innecesario, con ellos en prisión, porque hay que recordar que ese pedido el fiscal lo formuló con ellos en prisión y con los 3 hijos en ese momento de 15, 13 y 7 años en casa. Francamente, ninguna proporcionalidad, ninguna razonabilidad, y por eso dejan sin efecto. Y esa constante de arbitrariedad ha sido la regla. Hace apenas 3 semanas, cuando Nadine pidió permiso para ir a Colombia, el juez dijo, se va y no vuelve. Entonces, impedimento de salida del país. Nuevamente el juez Concepción Carhuancho le da la razón y la sala acaba de revocar esa medida diciendo, oiga, pero ¿cuál es el fundamento? Tú puedes presumir, tú puedes pensar lo que quieras, pero pruébame que ella se quiere ir y no volver. No puedes presumir simplemente. Y la revoca. Entonces, hay una constante de arbitrariedad que ciertamente justificaría cualquier acción más adelante, pero tendremos paciencia y esperaremos para eso. Y finalmente, sobre mi famoso argumento, que usted como defensa obviamente está yendo a luchar prueba a prueba para destruir la probanza que presenta la Fiscalía, que es el trabajo de un abogado defensor. Pero sobre el tema de fondo, siempre hemos discutido esto. En el supuesto negado de que hubieran recibido dinero que no hubiera sido declarado en la campaña, eso no constituye lavado de activos. Y el financiamiento ilícito de campañas es delito recién desde el 2019. Esa tesis se va a discutir en algún momento o no se va a discutir nunca. Tendrá que discutirse en los alegatos finales, porque hay 2 temas que son importantes. Desde el punto de vista de la defensa, quien recibe dinero para lavado tiene que saber que le están encargando lavar el dinero. Claro, que además es lo que dice el código. Es el código, ¿no es cierto? Lo custodia y luego retorna al dueño del dinero maculado. O sabe o puede presumir que es fruto de un delito. ¿Cómo vas a saber que es fruto de un delito con Odebrecht en el 2011? Si una empresa que operaba en el Perú. En la hipótesis de la Fiscalía, ese dinero se entregó el 2011, cuando la empresa Odebrecht era la más importante del país. Nosotros hemos convocado a la audiencia a un expresidente del grupo de empresarios y le hemos preguntado cuál era la visión que usted tenía de la empresa Odebrecht. Bueno, era sin duda una empresa importante, la constructora más importante, Barata era un prestigioso empresario, nadie podría suponer que tenía dineros ilegales si hubiesen entregado el recurso. Hemos invitado al juicio también a otros personajes para que hagan un diagnóstico del estado político del momento y por supuesto todo el mundo señala, no era posible advertir en el 2011 que Odebrecht estaba en lo que hoy sabemos está. Por tanto, si hubiese habido en hipótesis entrega de ese dinero, no se podía presumir razonablemente que Odebrecht tenía dinero. Claro, porque para usar un caso paralelo, en el caso de Keiko, que es un caso paralelo, que está por entrar también a juicio oral, recién está en control de acusación, la Fiscalía no se hace ningún problema con los dineros no declarados del Banco de Crédito, de otras empresas, ahí no se hace problema. Lo que presume que es lavado es lo que viene de Odebrecht. Nada más. Entonces, si tú pruebas que Odebrecht no es una empresa
desprestigiada, dedicada al delito socialmente en el 2011, se te cae el caso, ¿o no? Se cae además porque Barata, que es la estrella aquí, máximo representante de Odebrecht Perú, es también un personaje que está en la planilla de pagos post investigación para la delación. Si está Marcelo Odebrecht, Barata, o sea, esos señores cobraron por participar del proceso de delación. Entonces, uno se pregunta, si un personaje como Barata cobra dinero para delatar, para mantener su delación, pues tiene una versión neutra. Claro. Bueno. Ahora, yo sé que usted no es abogado de Keiko Fujimori ni de otras personas, pero esto se trae abajo el caso de Keiko Fujimori y probablemente en lo que responde a Odebrecht el caso de Susana Villarán. Bueno, tenemos matices, ¿verdad? Tenemos matices. En principio, el efecto es el caso del presidente Humala. Y claro, puede servir como dato, pero nosotros vamos por partes. En este caso... Lo que pasa es que siempre los Humala han estado más adelantados porque fueron los que fueron a cárcel primero que nadie, ¿no? Entonces están en juicio oral primero que nadie, pero ese caso, ¿no es cierto? Si la fiscalía hubiese hecho el trabajo de organizar este juicio oral hace 3 años, hubiera sido todo muy distinto. Pero la dilación permanente de los procesos, porque se les caían por el tema de fondo, han logrado este resultado. De hecho, hay varios temas jurídicos que estamos comenzando a discutir, porque estamos, en efecto, al inicio de todos. Ahora, la nueva discusión va a ser, ¿la prueba prohibida se puede incorporar o no se puede incorporar? Si un país declara prueba prohibida, ¿se debe o no se debe incorporar? Nuestra tesis, evidentemente, no. Si ahí está prohibido en el mundo. Y en segundo lugar, evidentemente, la otra discusión va a ser, ¿la justicia peruana va a aceptar que un testigo brasileño declare ante un juez brasileño sin participación del juez peruano? Esa es una discusión que todavía está pendiente y seguramente se va a reproducir en nuestro caso más adelante y en nosotros también. Bueno, muy interesante todo lo que se ha discutido esta semana y las últimas 2 o 3 semanas en el caso Humala. Para la mayoría de nuestra audiencia esto en realidad puede ser un poquito abstracto, ¿no? Porque estamos hablando de temas jurídicos, pero para los que somos abogados, créanme que esto es una de las cosas más novedosas que hay, y lo que ha pasado ayer en el Brasil no tiene precedentes, porque es tirarte abajo todas las pruebas de un proceso gigantesco, con consecuencias que todavía son impredecibles. Muy bien, muchísimas gracias, doctor. ¿Algo que añadir? 10 segundos, sí, por favor. Tiene que estar claro que nosotros nunca nos hemos opuesto a que los brasileños declaren. Lo que hemos dicho es, si declaran en el Brasil, necesitamos un espacio neutro, no un despacho de un fiscal brasileño, sino la de un juez que nos garantice neutralidad. Ese es el tema. En Brasil con juez neutro o en Perú ellos directamente. Así que nunca nos opusimos. Y en segundo lugar, lo que sí hemos dicho es que no pueden declarar sobre prueba prohibida. Y eso es un concepto universal. No queremos que el caso se contamine. Y eso es. Muy bien. Claro, pero al declararse pueda prohibir toda la colaboración, se acabó el caso. Pues. Ahora, eso es lo que yo creo. Rosa María. Hay 3 jueces que pueden pensar diferente, ¿no? Muy bien. Muchísimas gracias. Yo soy solo, como dijeron, ¿cómo va a ver? Una abogada cachinera. Cachinera. Muy bien, muchas gracias. Vamos a ver cómo le va al que me dijo abogada cachinera en este proceso. Muy bien. Nos tenemos que despedir. Nos vemos nuevamente el día de mañana. Muchísimas gracias. Chao, chao. 8 de la mañana. Chao, Rosa María. Gracias, doctor Pedraza. Nos vemos. Hasta aquí. A pensar más con Rosa María Palacios.